Hola, ¿qué tal? Este es el video número 11, Fundamento de Teledetección, la parte de bandas espectrales. Bueno, primero que nada, antes de entrar a ver en Cogiso este tema, vamos a hacer un pequeño repaso sobre la tabla de las bandas, tanto en el programa tanto en el satélite Landsat 7 como en el Landsat 8. En el Landsat 7 tenemos también los dos sensores, uno que son de las capas de reflexión, ¿no? Que van del 1 al 7, y una banda que es la que recibe la emitancia o lo que es la emisión del calor de la superficie, que es la banda 6 que llaman TIR, ¿no? En este caso, en Landsat 8 agrega una banda que es una, digamos, ultraazul, costera, ¿okay? Lo cual hace desplazar las otras bandas hacia adelante, y además agrega una banda que es la 9, que se llama Cirrus, que es para detectar sobre todo es para hacer el tratamiento y mascaramiento de las nubes, ¿no? Con ella nos permite detectar con cierta precisión cuáles son aquellos elementos que son nubes y sus sombras, para poder en algún momento, además de estudiarlos, podemos también utilizarlos para identificar esas nubes y no se me confundan con otros elementos como el agua que son muy oscuros, y las nubes y la sombra de esas nubes también son tan oscuras que hay veces en que uno se confunde cuál es cuál. Esta banda permite identificarlas y en algún momento puede hacer el tratamiento de mascararlas, separarlas, pintarlas de otro color, ¿no? Para diferenciarlas. Muy bien, entonces tenemos la banda 1 que no está en el Landsat 7, la banda 1 que es azul es la banda 2, y en el Landsat 8 la 2 es la 3, la 3 es la 4, por lo tanto las tres que conforman el espectro del ojo humano, azul, verde y rojo, equivalen también aquí en Landsat 8 en 2, 3, 4, ¿no? En vez de 1, 2, 3 es 2, 3, 4. Lo menciono porque hay muchos ejemplos que son muy interesantes de explicar. Aquí tenemos aquí a la derecha uno, en donde se basa en las bandas del Landsat 7, en este caso 1, 2, 3, 4. Aquí abajo he puesto la traducción al Landsat 8, es 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces son ejemplos muy interesantes, y bueno, hay que saber cuál significa en cuál, ¿no? Entonces el 1 es el 2, el 2 es el 3, el 3 es el 4, luego tenemos la banda NIR, o lo que es infrarrojo cercano, ¿no? Que equivale en el Landsat 8 a la banda 5. Luego tenemos dos bandas, la 5 y la 7, que es el infrarrojo medio, ¿okay? Que es equivalente al 6 y el 7 en el Landsat 8. Uno se preguntará, ¿y dónde está el 6 en el Landsat 7? Ese está por aquí abajo, que es el TIR, que es la banda termal, la cual recibe la emisión del calor de la superficie. Y en este caso, pues en el caso del Landsat 8, estos dos TIR se dividen en dos partes, ¿no? Los dividen en dos partes. En vez de llevar una frecuencia que va desde el 10 al 12 y algo, aquí pues lo divide del 10 a 11 y de 11 a 12, ¿no? Aproximadamente. Entonces Landsat 8 entonces agrega dos bandas, la banda 1 con la costal, la costera, y la banda 9 que le llama Cirrus, ¿no? Esas dos no existen acá, por eso hay un corrimiento de numeración. Pero lo importante es que sepan que es uno más hasta que se igualan la 7 y la 8. La 8 son las pancromáticas de ambas, ¿ok? Que tienen una resolución de mucho mayor poder, y lo que ayudan es hacer como le llaman, el paneado, que es una especie de mezcla de bandas de color con banda de pancromática, para que la banda de color pues quede con una resolución de la pancromática, pero con una identificación de colores de las bandas anteriores, ¿no? Esto es otro tema que hablaremos en un momento. Muy bien, entonces esto también es importante, quiero recordar lo siguiente sobre este tema de las imágenes. El sensor, cuando barre una escena, o sea, parte de una superficie, no es necesario todo lo que está ahí abajo en la escena se registra en lo que es la imagen y sus píxeles, ¿ok? Visualicemos que tenemos abajo pues un pedazo de suelo, y arriba pues tenemos la imagen que va a recibir los valores de zonas de ese suelo, ¿no? Recuerden que ese suelo va a medir 180 por 180 kilómetros, y que cada pedacito que se va a registrar, su radianza va a ser un tamaño de 30 por 30 kilómetros. Esto es para el caso Landsat 8.
Bueno, ese pedacito de 30 por 30 kilómetros se guarda en un píxel en la imagen, ¿no? Y la imagen puede tener un montón de píxeles, ¿ok? Pero no significa que todo lo que está ahí abajo se registra en un píxel ahí arriba, en la imagen. Y puede haber en la imagen muchos píxeles que no se registró nada, no se registró ningún tipo de información, ningún tipo de brillo. Recuerden que recibimos radianza, que se convierte en número digital, ¿ok? Y ese número digital al final representa en colores una tonalidad de grises que va desde el cero absoluto, que es el color negro absoluto, al, en este caso, 65.535, según una resolución de 16 bits, que es el blanco, blanco, blanco absoluto, que es, significa lo más brillante, significa que la radianza es la más alta y a su vez que hay una gran reflectividad de ese elemento que guardó ahí abajo, que recibió de ahí abajo. Entonces, no necesariamente todos los píxeles de una imagen tienen información de la superficie. Hay información que entonces no se registra y esa información se le llama nula, no hay nada. Lo digo porque muchas veces tendrán opción al procesar las imágenes el que les diga, bueno, ¿quieres cortar o eliminar todos aquellos valores que son nulos? Uno le dice sí, y mejor, así no distorsiona la imagen y se puede procesar con los valores reales que se han recibido de la superficie. Muy bien, continuamos acá. Vamos a estudiar tres elementos principalmente, hay muchos, ¿no? Vamos a estudiar lo que es el suelo, vamos a estudiar la vegetación y vamos a estudiar el agua. Hay muchas variaciones a su vez. De la vegetación vamos a tener vegetación sana y vegetación maltrecha o enferma. Suelos, pues hay mucho, ¿no? Suelos desnudos, suelos con cobertura, inclusive suelos artificiales, yo que sé, construcciones como carreteras, caminos, ¿no? Y todo depende de qué tan cubierto está o qué tan desnudo está. Y el agua. El agua también la vamos a ver, que es muy importante a la hora de identificar los cuerpos de agua y es lo que vamos a hablar ahora. Esos son los tres elementos más importantes que vamos a estudiar, con lo cual nos podrá dar una orientación, una guía para ya elementos más complicados en un futuro, ¿no? Pero para este curso de teledetección tan corto, la idea es establecerles unos conocimientos que adquieran en su mente para que sea suficiente que luego ya por aprendizaje o por experimentación seguro que encontrarán soluciones más complejas a elementos más difíciles de identificar. Bueno, en cuanto a la reflectividad del agua, aparece un pico en el verde y va reduciéndose hasta infrarrojo. ¿Esto qué significa? Que aquí vemos, aquí en el elemento, con mi cursor, con mi mouse, vemos que la reflectividad resulta ser muy pequeña del agua, y es más, desaparece prácticamente en lo que es la banda de infrarrojo cercano. ¿Eso qué significa? ¿Que no la vamos a ver? No, para nada, claro que la vamos a ver. Claro que la vamos a ver. Y quiero hacer una aclaración. Los valores de cada píxel para una resolución de 16 bits oscilan entre 0 y 65.535. ¿Ok? Ya sabemos que no significa que se guarden todos los valores. Puede ser que la imagen, pues, casi todos sus elementos pues tienen una reflexión del 50%. Seguramente los píxeles guardarán valores que oscilan entre, yo que sé, 15.000 y 40.000, valores entre 15.000 y 40.000. No necesariamente están registrados valores de 1.000, 2.000 o 3.000 o de 65.000. Pues si no hay ningún elemento que refleje esos valores, pues no aparecerán. Entonces no necesariamente van a aparecer valores de 0 a 65.535. Ni tampoco se van a guardar en todos los píxeles, ¿ok? Bien, no obstante, el hecho de que un elemento como el agua refleja muy, muy poco, eso no significa que no aparezcan o su aparición es muy, muy leve en la imagen. Es más, eso no es así, porque si, por ejemplo, descargamos una escena de un área de mar, en donde prácticamente la escena es todo el cuerpo de agua, esto evidentemente pues la reflexión va a ser muy bajita en cada píxel, pero eso no significa que no se ve el mar. Es más, lo que se verá en la imagen es una sola mancha negra, 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 lo que te está indicando que casi todos los píxeles han recibido una reflexión bajísima que me indica que eso es agua. Pero
todos esos píxeles aparecen en casi todo el cuerpo de la imagen. Así que no significa que al ser menos reflectiva o casi una reflexión nula, no significa que no aparezca en la imagen o que no aparezca en nuestra pantalla. Lo que pasa es que aparecerá muy, muy oscura. En este caso, volvemos a la imagen acá, en lo que es en la banda azul, los cuerpos de agua todavía reflejan algo, muy poquito, reflejan algo, por lo tanto se verá oscuros, ¿no? En la verde refleja un poquito más, entonces quizás se vean, no será un oscuro un poquito más claro, pero seguirá siendo oscuro. Cuando vemos el rojo, ya vemos que la reflexión cae bastante más, entonces cada vez se oscurece más. Y cuando llega lo que es al infrarrojo cercano, prácticamente la reflectividad queda en cero. ¿Qué pasa? ¿Dejamos de verlo? No, la vemos. Lo que ocurre es que veremos una franja muy, muy negra. Veremos un elemento en la imagen sumamente negro. Por ejemplo, el río. Y veremos con claridad el río porque se ve tan negro, tan negro, tan negro que contrasta con todo el brillo anterior, lo cual a mí me ayuda a que utilizar esta franja que es la infrarroja cercana para identificar con precisión los cuerpos de agua, que inclusive en colores naturales o de visión del ojo humano, hay veces que es difícil identificar. Bueno, con esta sí se puede identificar con la banda número 5 y la 4 en lanza 7 y 5 en lanza 8. Bien, por eso que decimos que esta falta de reflectividad en el infrarrojo cercano va a ser clave para distinguir entre áreas de tierra y agua, tanto en costas o lagos como en ríos, incluso en ríos pequeños. Fíjense lo importante de entender el tema de la reflectividad y estos elementos dónde reflejan más o menos en qué bandas, porque en función de eso me permite identificarlas. Bien, cuando el agua tiene partículas que la enturbian, la respuesta a la firma espectral depende mucho de dichas partículas en suspensión en el fluido. Puede ser sedimentos, puede ser caso el fitoplancton como en el mar. ¿Y qué ocurre? Ocurre que entonces si yo tengo identificado el agua como azul muy muy oscuro, prácticamente negro, si hay una cubierta de fitoplancton que a su vez es vegetal, pertenece al reino vegetal, y está en la superficie del mar, y sabemos que el vegetal refleja un color verde, ¿ok? Entonces veremos que el agua refleja un poquito más. ¿Por qué? Porque refleja, lo poco que refleja, se le suma la reflexión que tiene del fitoplancton que está en la superficie del mar. Eso me hace al final ver que ese cuerpo de agua no se ve tan oscuro, se ve un poquito más brillante con respecto a otro que es puro y cristalino. Lo mismo ocurre con los sedimentos, por ejemplo suelo, ¿no? Partículas suspendidas en el agua que son de suelo. Bien, no sé, cualquier tipo de suelo, ¿no? Cualquier tipo de polvo. Y este suelo pues refleja, por ejemplo, un color chocolate. Pero ya está reflejando porque el suelo refleja más que el agua. Por lo tanto, hará que el agua refleje un poco más de lo que es y no se verá tan negra. También tomará otra coloración, un poco más brillante, pero puede ser chocolatosa, ¿no? Chocolatosa. Entonces, es importante entender que el agua, un agua pura, un agua que no está enturbiada, se ve claramente negra, oscura y azul. Aquella que está enturbiada, pues no se verá tan oscura, pero lo suficiente para identificar que es un cuerpo de agua. En aguas pocas profundas, la reflectividad aumenta, claro. Y es que el rayo incidente de la radianza logra penetrar ciertos centímetros del agua y reflejarse contra el suelo, que es el suelo sobre el cual está el agua. Entonces, el suelo es el que realmente lo está reflejando y esa capacidad de reflexión es mucho mayor que si fuera un agua profundo, porque el agua profunda, al absorber el rayo incidente, sigue penetrándose, transmitiéndose o absorbiéndose por el agua y ya no vuelve a salir, porque el suelo, el suelo o la plataforma del cuerpo de agua
pues es tan profundo que lo absorbe totalmente y no escapa nuevamente el rayo para que pueda regresar, subir nuevamente a la atmósfera y ser recogido por el sensor del satélite. Por lo tanto, también las aguas poco profundas no son tan oscuras como las aguas profundas. Eso también pues, nos ayuda a la hora de interpretar e identificar los cuerpos de agua. Bien, ahora pasamos al suelo. La reflectividad es relativamente baja para todas las bandas, aunque aumentando hacia el infrarrojo. Y aquí lo vemos en color chocolate. Aquí lo vemos en color chocolate, ¿no? Que va ascendiendo a partir de, perdón, lo que es la banda azul, va ascendiendo, luego la verde se va tomando más brillo, o sea, se captura más reflectividad, luego la roja aún más, y entonces la vemos en el infrarrojo que todavía más, y va aumentando, y va aumentando, y va aumentando, ¿no? Esto es interesante porque el suelo, si vemos en la banda azul, no se distingue mucho de la de vegetación y la del agua. Sería muy difícil distinguirlos, los tres. Ya en la verde se podrá distinguir del agua quizás, pero no de la vegetación. Hay muy poca diferencia. En cambio, en la roja sí ya estamos notando diferencias. Ya el suelo se distingue claramente del agua y tiene una buena distinción de la del verde. Puede ayudarnos. Ok, en donde brilla más que la verde. Ahora bien, si tenemos alguna confusión, nos vamos a la infrarrojo, la analizamos ahí y vemos que la verde brilla más que la del suelo. Y hay una buena separación, por lo tanto se distinguen bien. En estas dos, si hacemos el análisis, podemos asegurarnos de que cuando tenemos esta proporción de la del suelo con respecto a la vegetación en dos bandas, es que sabemos que es el suelo. Aquí nos estamos ayudando con otras bandas para identificarlas. Bueno, ahora venimos con uno muy interesante, que es la vegetación. Bueno, aquí vemos la vegetación, nuevamente lo que es la banda azul, en la verde, en la roja y en lo que es la infrarroja. Vamos a jugar con ellas. El sol emite la energía. ¿Qué es el sol? No el sol. El sol emite la energía, la planta la absorbe, el suelo la conduce, el agua la dispersa y lo que no ha absorbido, conducido o dispersado es nuevamente reflejado al espacio. Y esa energía reflejada al espacio es en parte captada por el sensor del satélite, ¿no? Y aquí lo vemos, cómo la vegetación reacciona en las diferentes bandas. ¿Okay? Es notable cómo se distingue en la banda 3. También nos ayuda en la banda 4. Por eso, por en general, lo que hacemos son mezcla de bandas para destacar y unir las características de mayor realce de cada elemento en cada banda. Bueno, vamos a entender un poco cómo trabaja esto de la vegetación. Aquí vemos una planta sana y una planta enferma. En la planta sana vemos que lo que es el rojo visible, la banda roja, devuelve o refleja solamente el 8%. En la banda infrarroja, o la 4, o en lanza 7, o 5, en la lanza 8, refleja el 50%. Así que en la visible refleja el 8 y aquí el 50%. Ya sabemos que si utilizamos las bandas visibles, cuanto más absorbe la planta, es porque está haciendo una fotosíntesis correcta. Porque mezclado el agua con la energía solar, la fotosíntesis produce los nutrientes, savia, etc., que nos indica que la planta pues está procesando correctamente y se está alimentando bien y es una planta crecida y una planta robusta. En cambio, cuanto más reflejan en esta banda, ¿no? Estamos hablando de esta banda, cuanto más se refleja, significa que en vez de absorber para poder producir savia, la energía la refleja y por lo tanto
pues no está produciendo lo suficiente. Esas son las bandas, entonces esa es la vegetación enferma. Por algún motivo no está procesando todo lo que tiene que procesar, no absorbe toda la energía necesaria que tiene que hacer, y la mayor parte de la energía entonces la está reflejando. Bueno, y eso lo vemos aquí en lo que es en la planta enferma. ¿Okay? En el caso de la planta enferma vemos que lo que es en el rojo visible, refleja el 30%, pero en el infrarrojo cercano refleja el 40%. Bueno, ¿en qué nos ayuda esto? Nos ayuda a entender que la franja roja es vital para poder entender lo que es la vegetación, el estado de la vegetación. Porque sabemos que si refleja poco, se va a ver un color muy oscuro, dado que refleja poco, en la banda roja o visible. En cambio, si está enferma, va a reflejar mucho, va a ser más brillante y ese color verde va a ser mucho más claro. En cambio, la banda infrarroja no nos ayuda mucho, a menos que las mezclemos. Pero no nos ayuda mucho porque la reflexión de la enferma, como la que no está enferma, la que está sana, es prácticamente igual. La coloración va a ser muy similar, no nos sirve mucho. Es interesante conocerlo para entender el juego de las bandas, cómo trabaja, ¿no? Fíjense qué interesante. Muchas veces, y ya lo veremos, se combina un rojo con más rojo para agudizar más el contorno, el contraste de la vegetación sana versus la vegetación enferma. Bueno, aquí pues estamos explicando que la vegetación sana tiene una reflectividad baja en el visible, en el color visible, y tiene una reflectividad muy alta en el infrarrojo próximo. Pero ya como les expliqué, el infrarrojo próximo, el problema es que ambas tienen reflexividad alta. Por último, quiero recalcar lo que ya expliqué al inicio, que cuando la reflectancia de un elemento de la imagen es muy baja, no significa que no aparezca la imagen. Aparecerá oscura, pues no tiene brillo. Y nos ayuda porque se contrasta. Cuanto más podamos definir un elemento a la hora de compararlo, uno muy oscuro y otro muy brillante, la identificación por el contraste se hace formidable. Es lo mejor, porque es la mejor manera de poder identificarlos. Un ejemplo, si en una imagen se observa que gran parte es mar, esto ya lo hablé, gran parte de esa imagen será muy oscura. La reflectancia registrada en cada píxel contendrá un valor muy bajo, pero eso no implica que aparezcan pocos píxeles en la imagen. En realidad son casi todos, pero poco brillantes. O sea, que el elemento de una imagen, por ejemplo cuerpo de agua, sean poco reflectivos, y por tanto cuyo brillo es muy poco, no significa que cubren poco espacio en la imagen. No tiene que ver, no está relacionada una cosa con la otra. Pues muy bien, aquí dejamos este video. Vamos a iniciar en el otro, en donde ya vamos a entrar prácticamente ya con el QGIS, vamos a entrar ya en la práctica con lo que es las bandas y su combinación. Saludos.